Cristo, Aleluya. que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Aleluya. Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Come on, thank you, Jesus. Aleluya. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, de estar aquí otro día, Señor. Otra oportunidad de poder venir a la cruz. Aleluya. De mirar esa cruz que limpió vuestros pecados. De mirar esa cruz que allí fuiste otorgado, Señor. Que tú nos enseñaste que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo. Que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, penetra en las redes sociales y aquí en esta bocina, en Cotula y en todo lugar donde llegue este mensaje, porque tu evangelio va a ser predicado en toda la tierra, Señor. Que sepan que hay un mediador, hay un salvador entre hombre y Dios, y es Jesús hombre, porque no hay otro nombre que podamos ser salvos más que por el nombre del Señor Jesús, que trae salvación, que trae liberación, que trae restauración. Que tú, Señor, penetres en los corazones para que tú seas exaltado y seas manifestado esta mañana. Yo mengo para que tú aumentes esta mañana, Señor, y que tú ayudes a aquellos, Señor, que salgan de esa cueva, que tú los liberes, Señor, conforme el mensaje del evangelio, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Tomen sus asientos si pueden. La escuela dominical está despedida esta mañana. ¿Cómo estamos todos? Bendecidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Nos dijo muy claro que por gracia sois salvos. Bien. Vámonos a la primera de Juan. En el libro de San Juan, John chapter 1. San Juan capítulo 1. San Juan. No lo tengan, digan amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el verso 1. En el principio. En el principio. ¿De dónde empezó todo y dónde salió todo? En el principio era el verbo. Aleluya. En el principio era su palabra. Aleluya. En el principio él estaba allí. Pero ¿qué era la palabra? Nos dice en el capítulo 4 de San Juan, versículo 24, que Dios es espíritu. Amén. Sabiendo que Dios es espíritu y en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Le dijo al profeta Malaquías, dile a mi pueblo que yo soy un Dios que no cambia. El mismo que estaba ahí en el principio era yo. Cuando dije que se haga la luz, era yo. Pero mira lo que dice aquí, dice en el principio era el verbo. Nos enseña que, en las escrituras nos enseña que no es lo que entra en la boca que contamina al hombre, pero lo que sale de la boca. No puede salir agua dulce y no puede salir agua agria de la misma fuente, hermano. ¿Somos o no somos? Al menos que seamos una mente reprobada. Alguien rechazado por Dios. Pero el Señor nos enseña aquí que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Mira, lo dice aquí, sigue diciendo, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tú no hubieras estado aquí si no tiene un propósito para tu vida. Si no tuviera un propósito para cada momento de tu vida. Tú piensas que pasaste por algo fuerte y algo grande, es por un propósito. Mira, lo dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
En Génesis capítulo 1, versículo 2, te lo voy a leer. Mira, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que era el principio, en el San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Mira lo que dijo en el verso 3. Y dijo Dios, es el verbo, sea la luz, y fue la luz. Y en el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La luz que vino a tu vida cuando estabas en las tinieblas, estabas en ese momento de duda, en ese momento de tormenta. What is the sound that little squeaky? ¿No se oye? Dice, mas que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hecho un hijo de Dios empieza por algo. ¿Qué dijo? Si tú crees en mí, ¿qué es eso? La fe. El creer. Pero mira lo que sigue diciendo aquí, para ser hecho un hijo de Dios. Mira lo que dice en el verso 13. Sigamos continuando leyendo. Los cuales no son engendrados de sangre. Cuando creemos, mira lo que dice, cuando el Espíritu Santo vino hacia tu vida, cuando fuiste salvo, cuando lloraste, clamaste, cuando llegó la salvación a tu vida, llegó por un momento, porque llegó así, mira, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Hay vasos, hay utensilios en la casa de Dios. Está hablando el pastor la semana pasada sobre los utensilios. Y hay unos hechos de madera, otros de barro, otros de plata y otros de oro. Hay vasos hay utensilios que son hechos para honra y otros para deshonra. Pero nos dicen en ese mismo texto que nos limpiémonos de toda maldad. ¿Cómo se puede limpiar todo eso de la maldad? Tu fe. El fin de la fe es la salvación. Y en la salvación hay ¿quién está en el medio de la salvación? El verbo. Dice que a tu palabra está cerca de tu boca, que si tú creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, dice el Señor, entonces serás salvo. Pero si tú creyeres en tu corazón, cuando Él escudriña tu corazón, Él no escudriña tus pensamientos, escudriña tu corazón, porque de Él sale la vida, de allí sale todas las maldiciones, las bendiciones, de aquí del corazón, de cómo la gente habla, es la fundación del corazón. ¿Quién es tu fundación? El verbo. Por eso el verbo vio el desorden en tu vida, el verbo vio el desorden en tu mentalidad, en tu corazón. Por eso apareció la luz del hombre en forma de hombre y como hombre para revelarte quién era el verbo, que era con Dios, que era Dios, para revelarte que esa es la salvación del mundo. Nos dice, mira, aquí en el verso 14, we're in John chapter 1, brother. Y aquel verbo fue hecho carne
caminó entre vosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuál es la gloria que vimos? Aleluya, el Hijo. Vimos su gloria en los, si no me crees que yo soy del Padre, créeme por las obras que yo hago. Porque los fariseos, los maestros de la palabra, los que conocían la letra, sabían que nadie puede hacer. Nicodemo le dijo, nadie puede hacer lo que tú estás haciendo, al menos que Dios esté con él. Porque ellos reconocían, y hay gente que reconoce la gloria de Dios, porque clamó un día, Dios, necesitabas trabajo, Dios te dio trabajo. Necesitabas salud, Dios te dio salud. Necesitabas restauración, Dios te dio restauración. Necesitabas una palabra, alguien te habló y te dio palabra. Necesitabas profecía para creer en él. Cada momento que tú le clamabas, que tú le pedías, él estaba allí. Mira, por eso, mira, sigue aquí, quédate conmigo, porque quiero quedarme en este tema de la gracia. La gracia no fue por tu propia intención, porque fuiste buena persona, porque le ayudaste a tu vecino. No es porque haces todos estos ritos y que vas a la iglesia, creciste en la iglesia, creciste en el... No es por eso, es por su gracia. Mira, lo dice aquí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia, porque de qué? De su plenitud. Estaba hablando del Hijo, estaba hablando de Dios, porque se estaba revelando Dios por medio de su Hijo, que era su gloria. Y que era de su plenitud, la vida que hemos recibido. La vida, cómo debemos conducirnos. La vida de cómo debemos amar a vuestro prójimo y cómo amar al Señor. Y cómo nos dejó el ejemplo, nos dejó escrito muy claro que aún que vino aquí en la carne, habitó entre nosotros y que hizo sin pecar. Por eso Él fue otorgado. Por eso Él fue crucificado. Quiero preguntar una pregunta. ¿Es imposible perdonar? Es imposible olvidar. Nadie de aquí puede comparar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y cómo nos perdonó. Y aún así Él dijo que tus pecados han sido borrados y tus pecados ya no me voy a acordar de ellos jamás. Alguien plantó otra semilla aquí, en este jardín. ¿Quién fue? El enemigo. Fue un enemigo que plantó algo aquí que no debe de estar. Y las escrituras nos enseñan, mi hermano, aquí, esta palabra se me vino muy, cuando lo estaba leyendo, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios. El hecho es cuando uno recibe la gracia y recibe salvación, es el esfuerzo que uno nos da para venir. Le dije a mi hijo esta mañana, ¿quién te levantó esta mañana? Estaba todo apenas despertándose y me dice, se quedó callado. Dije, ¿sabes quién te despertó esta mañana, hijo? No, ¿quién, papá? Dije, Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. ¿Sabes por qué estás aquí sentado y sabes por qué te estás sintonizando? No es por casualidad. Es porque Él te ama. Es porque hay un propósito en nuestras vidas. Mira la palabra, mira, no, hay una estadística en el mundo que 1 en 6 de niños, niñas y niños son violados. La palabra nos enseña que hay libertad en Cristo Jesús, que nos ayuda a perdonar.
que nos ayuda a librar de toda maldad, de mirarlos con los ojos de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Nos enseña aquí, dice la palabra de Dios, en el verso 15, en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué estás tomando esta mañana? Mira, todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida. Todos hemos pasado y hemos visto ciertas cosas y nos han acontecido cosas también a nuestros seres queridos. Cuando nos sucede cosas a nosotros, es como si nada. Uno ya madura. Pero cuando le hacen daño a algo que nosotros amamos o a alguien que amamos, no sé, nos hace difícil de poder aceptar el daño que le hicieron. Porque haciéndole daño a algo o a alguien que yo amo, prefiero que me lo hagas a mí que a alguien que yo amo. Por ejemplo, hijos, mamá, papá, familia. Seremos entre nosotros la familia, nos agarremos a trancazos pero si alguien más se mete con mi familia, todos ahí brincan, ¿verdad? A protegerse. ¿Qué tanto más Dios cuando nos dio su único hijo que tomamos? Mira, lo dice ahí. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Dice allí que tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Aún así, dándole al Señor, y Él nos da, y así nos sigue dando más y más. Te sigues apartando, te sigues, con un día sí quieres vivir para Cristo, un día no, te enojas, te molestas, andas como un carro, ¿cómo se llama? Un roller coaster, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día. Pero el Señor dice, en el verso aquí 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y nos dice, y gracia sobre gracia. Nos sigue dando la gracia, nos sigue dando la que abunda sobre todo. Nos sigue perdonando, nos sigue dando, extendiendo su mano. Arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado por medio de la gracia y de la verdad. La gracia, si la recibes y la verdad te sostiene y la aplicas todo junto continuamente, entonces se va a revelar tu salvación, se va a revelar la claridad de tu mente, la claridad de tu pecado, la claridad de tu maldad. Pero si sigues en esa mentalidad de que yo nunca voy a hacer esto, tu palabra, acuérdate que en el principio era el verbo. Él, cuando abrió el verbo, dijo que se haga la luz y se hizo. Lo que habló Dios es verdad, es poder, es vida y vida en abundancia. Pero sigue uno diciendo, no puede salir agua dulce y agua agria de la misma fuente, diciéndose, nunca voy a cambiar, mi familia nunca va a cambiar. Vente, vamos a orar por Cotula. Nombre, ¿para qué? Cotula nunca va para cambiar. Pero Dios está derramando, porque de Él tomamos para nosotros, de gracia a gracia, de hablar en vida y en el poder que nos hizo. Dijo, mira lo que dice en el verso. En el 12 dice, les dio potestad de ser hechos. ¿De qué somos hechos, mi hijo? ¿De qué somos hechos, hermano y hermana? ¿De qué somos hechos? Somos hijos, hechos, hijos de Dios. ¿De qué somos hechos? Si somos hechos de los hijos de Dios, de gracia para gracia, nos dio potestad, nos dio poder para hablar vida cuando hay muerte. Para declararle este evangelio, que son las buenas nuevas, que nos vino a dar libertad. Libertad nos vino a dar. Derramó a su único hijo para darnos vida. Pero ¿qué estamos haciendo? Cotula nunca va a cambiar. Pues con mentalidad así. Mira, sigue en el versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo se reveló, vino conforme al mandamiento de la ley, porque la ley era débil conforme a la carne. La ley nos estaba enseñando, instruyéndonos, dándonos un ejemplo de cómo ser libres del pecado.
Mira, la ley fue dada para que nosotros nos vieran. Era un espejo para decir esto y esto y esto, ok, para no hacer cosas que estaba diciendo, pero como estábamos sellados en nuestro propio mandamiento, nuestro propio lujuria y mentalidad y corazón, el Señor tuvo que traer y perfeccionar lo que no pudo revelar la ley, lo que no pudieron entender conforme a la ley. ¿Cómo se llama? Expansió conforme a su Hijo, porque lo dice en el verso 17, pero pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él no vino ¿cómo se llama? A abrogar la ley, la vino a cumplir. Ahora se reveló y dijo, aquí está, mira, se reveló la ley por medio, dice, pero la verdad, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El único unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nos ha dado a conocer que por medio de este hombre, a nosotros se nos nació un niño. Un hijo se nos fue dado y en él va a estar todo el gobierno y de su gobierno no va a haber fin. Entonces, hermano, vuelvo y repito, ¿de qué estamos hechos? ¿De qué estamos nosotros hechos? Mira, vámonos a Colosenses. Capítulo 12. Colosenses, Colossians chapter 2. Esta gracia que Dios nos dio es un tesoro. Cuando encontraste el amor, y no nomás estoy hablando en Dios, pero cuando encontraste el amor de tu vida, tu esposa, tu esposo, ¿qué hiciste? Abandonaste todo, ¿verdad? Por ella y por él. Dijiste, no, de aquí soy y de aquí me quedo. Esa es la gracia. Cuando la gracia te encontró, te reveló la verdad. Continuaremos en el pecado, que la gracia de Dios abunde de ninguna manera. Como aquellos que estamos muertos al pecado, continuaremos en él. Es por gracia. No es como una carga de decir, voy a dejar, no. A mí es una voluntad. Gracias, es una voluntad. Es algo que yo estoy agradecido de que me sacó. No me lo merezco, pero me lo dio. ¿Quién soy yo para que Él me haya escogido? ¿Quién soy yo? Pero Él no te vio con ojos de ira, vio al pecado con ira y por eso lo desquitó y lo puso en su Hijo para hacerte un hijo de Dios, hacerte. Que no es que y le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Cuando te vio con ojos de gracia, con amor. No te condenó, te corrigió, te levantó, te lavó, te limpió. Esa es la gracia, de gracia a gracia te llevó para que tú ahora, el único que quería era tu corazón. Es tu corazón. No ha de abusar la gracia de Dios, de, yo soy salvo por gracia y seguir en tu pecado, en tu maldad. Mira Colosenses capítulo 2, versículo 3, cuando lo tengan digan amén. No, vamos a empezar en el versículo 1. Mira, lo dice, porque quiero que sepas, aquí, lo estoy diciendo, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en lado, o sea, en Cotula más bien, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. ¿Unidos en qué? En amor. A veces el amor se tiene que corregir. A veces el amor viene con la vara y con el lazo y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué piensas así? Porque a veces los mensajes como que, ¿es para qué? Para que te arrepientas, para que cambies, para que vengas y seas perfeccionado conforme a la fe y que tu fe te sostenga y que vayas de gloria a gloria. Esa es gracia a gracia. Amén. Para hacernos hijos de Dios.
Mira, lo dice aquí en el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿Y de conocer qué? El misterio de Dios y del Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién de aquí dice, ay, pues que no entiendo? La palabra dice que el que le falte sabiduría, ¿qué dice? Pida, y Dios te la va a dar. Te la va a dar gratuitamente, deliberadamente te la va a dar para que tú la recibas. Ahora, lo que tú haces con ella, porque hemos visto lo que están haciendo ahora las iglesias. Usan la gracia como una capa de pecado. Usan la gracia ahora para decirle a todo el pueblo que si tú bendices al varón de Dios, Dios te va a bendecir a ti. Y ahí estás dando todo tu último diezmo, dándoselo a una serpiente, a un hijo del diablo. Porque fuiste fascinado, y nos enseña la palabra que no nos dejemos guiar por palabras suaves. Palabras suaves. Yo no te vengo a dar palabras suaves. Yo te vengo a decir: arrepiéntete, hijo del diablo. Arrepiéntate, idólatra. Deja de poner tus estatuas allí en la yarda pensando que es protección, que es un diablo, un demonio que tienes allí. Por eso no prospera tu alma. Por eso tus hijos están abatidos. Por eso tus hijas están vendiéndose. Por eso tus hijos ahí andan de homosexuales. Por eso está pasando lo que pasa. Porque se han olvidado de su primer amor. No somos salvos por gracia. Pone la capa como mi niño se pone la sábana, como si fuera Superman. Pero estás fascinado por un engaño del enemigo. Yo no soy tu enemigo, ni el pastor Juan. Te duele la palabra que se predica porque está llegando a esa raíz y quiere arrancarla, y tú estás diciendo no. Cuidado. Porque si tú rechazas a Dios, Él dijo que te va a rechazar a ti. Mira, dice, ¿en quién están? Mira, dice aquí, ¿en quién? El verso 3, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Yo no sabía nada de la santidad. Yo no sabía nada yo fui y crecí en la iglesia y no sabía yo nada. Pero cuando me metí a esta palabra, me metí a esta escritura, se me reveló cosas que yo mismo dije: bendito Dios, me siento sucio. Gloria a Dios que me salvaste, Señor. ¿Dónde hubiera estado si tú no hubieras alcanzado mi vida? Y ahorita el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. ¡Abre la cotula! Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras que acabo de decir allí. Palabras persuasivas. Eva, si comes de esa fruta, no, vas a hacer como Dios. Te vas a conocer lo bueno y lo malo. No vas a morir. Ay, si pecas, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Humildad falsa. Ay, hermano, yo predico esta palabra, pero yo peco todos los días. Palabras persuasivas. Esas palabras persuasivas, mira lo que dice: que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra ¿qué? La firmeza de vuestra fe. ¿En quién? No, en mí mismo. Yo todo lo puedo. Yo todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. No, yo todo lo puedo. Dios por delante. Pero es el Super Bowl. Ahorita me echo unas caguamitas. Dios por delante. ¿Cuántos estaban allá en las borracheras? Estaban allá en las borracheras y vamos a orar para que Dios nos proteja en el pecado. Pero aún así, Dios siendo bueno, tengo un propósito para tu vida, que un día vas a usarme. Te voy a usar.
Pero ¿cómo quieres que yo te use? Depende de ti. Porque Él quiere que nos rindamos de toda maldad, que aprendamos de lo que fue escrito de todos estos ídolos. Estas paredes que fueron derribadas por el pecado, estas paredes que, como lo dijo el pastor en Proverbios, ¿cómo dice? Proverbios 25, 28. Estamos derribando la pared y diciendo, no, pues, y ahora quieres hacer la pared, pero con tu orgullo, con tu soberbia, con tu maldad y apartándote de todo. No, yo no le quiero, ahora ya no voy a la iglesia porque ellos me hicieron daño. ¿Y Dios? ¿Te apartaste de la iglesia porque la gente te miró de una cierta manera? Te fuiste de la fe y te apartaste de la maldad, te fuiste de la maldad porque no te saludó el pastor, o porque el pastor te predicó y te dijo una palabra que tú muy bien sabes que es la verdad, pero como te lo dijo y te confrontó con la verdad, ¿te vas a apartar de Dios? Que no, por eso dijo, los que creen en mí serán hechos hijos de Dios, y Dios te confronta. Esas paredes, hay una pared y dice, quiero hacer la pared y cubrirte y hacer todas estas gran cosas, pero esa pared allí, esa yo no la puedo derribar porque no me dejas entrar en esa puerta. Dijo, yo soy el buen pastor y estoy a la puerta y la toco y no me dejas entrar. Te quedas en la misma rutina y en el ciclo porque no me lo das, no me dejas ayudarte. Y ese es un buen pastor porque él conoce a sus ovejas. Mira, lo dice aquí en el verso 6. No, me quiero leer el verso 5 otra vez. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda ¿en quién? En Él. No te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en más bien confía en Él y Él va a guiar tus pasos. Él va a guiar tus veredas. Él te va a hacer entender cómo amar a tu esposa, cómo perdonar. Perdonar. No sé cómo perdonar. No sé. Pero sí sabes chismear. Que no tienes tú la autoridad y el poder para hacer estas cosas, que no tienes la misma autoridad y el poder para decir, lo perdono y la perdono. Porque ¿que no Jesús hizo lo mismo? Estando en la cruz del Calvario, abatido, cansado. Él no dijo, manda ángeles y enséñales quién soy. Él no dijo eso. Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa amargura le está fallando a la gracia de Dios. Cuando tú guardas rencor, falta de perdón, te está matando a ti y no a la otra persona. Por eso dijo el Señor, perdona para que tú seas perdonado. Y cuando perdonas, tú puedes ver a esa persona que te dañó en los ojos de Dios. Porque dice que tendrás que vuestra fe y la firmeza de vuestra fe, la firmeza de vuestra fe, la firmeza de vuestra fe, que es la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así ahora ya puedo perdonar y puedo seguir adelante y caminar este camino de la verdad, este camino, este evangelio que me perdonó de todos mis pecados. Así yo puedo vivir. Es lo que ofrece el Señor, es lo que ofreció por medio de su sangre. Mira, nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andan en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en quién, en la fe. Mira, nos enseña aquí, mi hermano, vamos a mirar estos puntos. Dice, arraigados y sobreedificados en dónde,
¿En quién? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida? Lo decimos, pero tu vida lo está viviendo. Tu familia, tu conducta, tu progreso en la fe. ¿Qué está diciendo tu fe? ¿Qué está diciendo tu testimonio? ¿Qué está diciendo tu caminar? ¿Qué está diciendo? Porque dice sobre edificados, dice, y arraigados y sobreedificados, que estemos que, mira, lo dice en inglés para que sepan, rooted, sobre edificados en quién, la roca que es Cristo. Yo no oigo de Dios, pero no lees. Yo no sé leer. Pero si te quedas quedando 3 horas viendo el partido de fútbol. Tú sí sabes cuando dicen gol, ahí estás tu gol. Que no puedes decirle a alguien que te lea. Que no puedes esforzarte y decir, ayúdame a entender, que no, si al que le falte conocimiento, que le pida a Dios, ayúdame a leer, Señor, ayúdame a entender. Dios es espíritu y los que Él busca aquellos que le sirvan en espíritu y en verdad. Y la verdad y la gracia vino por Jesucristo para revelar aquello que te mataba, aquello que te estaba matando, que vino ahora a darte vida por medio de Jesús y su sangre. Mira, lo dice aquí en el verso 6, 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Debemos de ser de nuestra fe, que nadie nos aparte, que no dejemos ninguna situación que nos aparte, que seamos confirmados por medio de la fe, mi hermano y mi hermana. Mira, lo dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Que la fe, que no somos salvos por la gracia. Y la gracia debe ser de que llena de agradecimiento, de acción de gracias. Si la palabra me dice que no dejemos de congregarnos, entonces ¿qué voy a hacer? Porque nos congregamos el domingo, gloria a Dios. Pero durante la semana, ¿sabías que en los tiempos de que se estaba haciendo la Biblia se congregaban todos los días? Oraban todos los días. ¿Por qué? Porque querían estar cerca de la palabra, cerca de la unción, congregándose, hablándose uno con el otro. El Bible Study el viernes. Espérate. Papá, si estás viendo, que Dios te bendiga. Es el cumpleaños de mi papá. Perdón, Dios, mi padre terrenal, que todavía lo tengo. Por la gracia de Dios. Mi papiringo. Mi viejito pelón. Te quiero mucho y que Dios siga guiándote y guardándote y que te dé más vida. Pero más que nada que tú estés aquí para que Dios te siga usando. Amén. Pero el Bible Study el viernes. El Bible Study el viernes, vino alguien que yo conocí pues cuando en las warehouses de troquero, que estoy allí para que me descarguen. Y congregué con él y hemos estado mensajeando y fue al Bible Study y tuvimos un buen Bible Study. Hablamos sobre la integridad de vuestra, o las características de las naciones, de los gentiles, de cómo Dios las estaba reprendiendo en el libro de Isaías 65. Y nosotros debemos de capacitar, hermanos, de cómo nos conducimos delante de Dios. Por cuanto nosotros éramos en tiempo pasado, nos dejábamos guiar por las pasiones de este mundo, nos dejábamos guiar por esas inmundicias. Pero ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús, hermano. Son hechos nuevos en Cristo Jesús, hermano, para que tú ames a tu esposa, para que tú honres a tu marido, para que tú puedas escuchar de estas palabras que están aquí escritas, para que tú te dejes, porque a Dios no le gusta la idolatría, a Él no le gusta la maldad, a Él no le gusta ni cualquier cosa de la iniquidad. Míralo, a toda iniquidad va a ser, ¿cómo se llama? Toda iniquidad va a ser pagada, pero la única manera que uno puede vencer a esa iniquidad es estar firme en vuestra fe y dándosela a Dios. Amén. Sigamos leyendo. Verso 8, ¿lo tienen? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. Porque en él habita corporalmente toda ¿qué? La plenitud y la deidad de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la semana pasada que les conté de aquel hombre que me dijo que Jesús no existe y nunca existió? ¿Cuántos se acuerdan de la semana pasada que yo tuve una conversación con un hombre que me dijo que Moisés nunca existió? Que Dios, que nosotros somos Dios y estamos hechos en el poder. Todo estamos hechos por nosotros mismos. Pero aquí nos enseña, mis hermanos, en el verso 8, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo que no son de Cristo. Esta palabra palabra fue escrita para aquellos que creen en él. Esta fue escrita para los cristianos. Y esta fe se ha cumplido y ha sido sellada por el Señor Jesucristo. Y ha sido verificada por su cruz y por su evangelio, que ha sido durante el tiempo. Él existió. Lo que se está ahorita contendiendo es de que nunca resucitó. Pero aquellos que son nacidos de nuevo, sabemos que Él resucitó, que Él vivió, Él murió y Él resucitó. Y ahora vive en mí. Y ahora, si yo ahora la vida que yo vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí nos enseña muy claro, mis hermanos, que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Todo lo que hace Dios, que Dios es espíritu, toda la ley, todo lo que se hablaba de Dios, todo lo que era verdadero, estaba ahora en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Lo dice, y vosotros estáis completos, ¿dónde? ¿Dónde estamos nosotros completos? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestras propias capacidades? ¿En los propios méritos? No, somos salvos. ¿Por qué? Por medio de Él, de la gracia y la verdad vino por Él. Corporalmente todo el poder de Dios estaba en Cristo Jesús para revelarnos y darnos la gracia para gracia y darnos la potestad para ser hechos hijos de Dios. ¿De qué estamos hechos? ¿Para qué estamos hechos? ¿Para nosotros mismos? Nos enseña aquí, nos dice, y vosotros estáis completos ¿en dónde? En Él. Y si ya no vives tú, mas Cristo vive en ti, y la vida que vives en la carne, la vives en la fe. La fe es la firmeza que tenemos en Él. La fe es lo que aparta y lo que vence el mundo. ¿Qué es lo que vence el mundo? Vuestra fe. Nos enseña muy claro que y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. ¿Y qué dice? Potestad. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? ¿Quién? El pecado ya lo venció. ¿Quién? Y si lo venció, dice su palabra, y vosotros estáis completos ¿en quién? ¿Y qué es el significado de ser completos? Mateo 5:48, ¿qué dice? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Él nos ha perfeccionado por su sangre. Él nos ha perfeccionado por la fe que estuvo en Cristo Jesús, que es la gloria del Padre. Nos enseñó que esta gloria que nos dio su único Hijo, nos extendió su mano para ser salvos por medio de la gracia que no nos merecíamos, pero aún así la extendió y lo sigue extendiendo para que llegues y alcances su mano para ser libre de toda maldad. Mira, lo dice aquí. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Todas estas cosas no se te pudieron quitar, al menos que tú puedas venir a Cristo. Mira, lo dice aquí. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo, que viene siendo cuando Él murió, el pecado ya no tiene más autoridad. Cuando Él resucitó, el pecado ya no tiene poder. La única manera que el pecado tiene poder es lo que tú le entregas. Es lo que tú le das. Es como tú vives. La gracia nos salvó, no del pago de del pecado, pero nos salvó para vivir fuera de pecado. Qué tan gran amor no nos ha dado el Padre. Qué gran amor no nos ha dado el Padre. El gran amor que nos dio su único Hijo
Ese gran amor que nos dio para quitar que si tenemos esta esperanza en Él, nos purificamos como Él es puro. El que practica el pecado es el diablo, por eso apareció el Hijo de Dios para desechar las obras del diablo. Y ahora el que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en Él y no puede pecar. La simiente es la semilla que es en Cristo Jesús, que es su Hijo, y la gloria del Hijo ahora se manifestó. Por eso dijo Pablo, ahora su Hijo se ha revelado en mí. Y ahora yo entiendo que que vino por medio de la cruz, que yo estaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, estaban hablando verdad, porque esta semilla, esta gloria del Padre, esta ley que se manifestó, era la gracia que se me estaba extendiendo, era su misericordia que se estaba extendiendo para yo ser salvo. Pero en ese momento que se reveló esas cosas en tu vida, en la escritura, en la palabra del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, ¿qué hiciste con eso? ¿Cómo lo estás cuidando? ¿Cómo te estás comportando delante de Él? ¿Tienes un corazón quebrantado, un espíritu contrito delante de Él, para que tu espíritu te dé vida, para que tú estés uno corporalmente, estemos siendo uno con Él? Que se cumple donde dice la palabra, yo soy uno contigo y tú serás uno con ellos, así como somos uno. Y Dios es uno y ahora nos da la potestad para ser hechos hijos de Dios. Por eso te sigue trayendo aquí, para enseñarte cómo vivir en santidad, cómo apartarte del pecado, cómo apartarte de la maldad, cómo llegar a la perfección, cómo caminar en santidad y en su poder. Nos dice aquí, en el verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Mediante qué? La fe en el poder de Dios. Vuelvo y regreso al mismo punto. Es fe, mi hermano, que se nos fue dada gratuitamente por medio de la gracia. Se nos fue dado gratuitamente por su sacrificio. Y Dios nos prometió tales cosas. En aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no te equivoques, hermano. Quiero predicar este mensaje con la esperanza de que todo aquel que cree se vaya a salvar. Lo quiero predicar de esa manera. Lo quiero declarar de esa manera, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuiste salvo por gracia. Dios es poder y Dios es amor y Dios quiere darte victoria y sanidad. Gloria a Dios. Pero tengo un fuego dentro de mí que me está diciendo que el que peca es el diablo. Tengo que decirte, no nomás de su hermosa gracia, no nomás de su hermosa misericordia, no nomás de su hermoso amor y su sangre, que todo eso que es lindo, amén. Pero si tu fe, si tuvieras fe como el grano de mostaza que creyó y fue un gran árbol, pero nos dijo muy claro en Mateo 12, versículo 34, o haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o hacer el árbol corruptible y sus frutos malos. Conoceréis el árbol por sus frutos. No puede salir agua dulce y agua agria de la misma fuente. No podemos decirnos que estamos en el poder de Dios y no tenemos convicción, no tenemos la mentalidad para venir y arrepentirnos de vuestros pecados. No nomás de lavarnos nuestros pecados por la tradición de los hombres con palabras persuasivas. De decir, mira, yo voy todos los días a misa y vas a la misa y ahí estás, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, hice esto y esto y esto y esto, lo hizo, y nunca lo cambias, nunca tienes al conocimiento de la verdad, nunca tienes la convicción, porque ahora cuando uno llega al arrepentimiento, llega el poder y la gracia, eso te limpia de toda maldad y ahora el Espíritu de Dios corporalmente ahora vive en ti para apartarte del pecado. Por eso apareció el Hijo de Dios, para quitar
apartarte del pecado. Sí, la gracia es buena, sí, su misericordia es buena, sí, Dios es bueno, pero tú tienes que apartarte del pecado. No puedes decir deliberadamente, ay, ya murió Cristo por mí, y vivir en pecado. Es apartarte. Te ha dado misericordia, te ha dado día con día, año tras año, ¿cómo se llama? Sermón tras sermón, predicación tras predicación, generación tras generación, predicando. Apártense del pecado, apártense de la maldad, y levantando profetas, levantando maestros de la palabra, predicando una palabra de fuego y de poder, y cayendo, y aún así deliberadamente te regresas como el perro a su vómito. Su gracia es hermosa de predicar. Pero hay otro lado que es justo de Dios. Y esa justicia dice, así como tú me trataste, va a haber un día que te lo voy a pagar. Pero mientras que haya vida aquí y esté la gracia aquí, todo eso lo puse en mi Hijo. Lo puse en la cruz del Calvario. Ahora ve y no peques más. Ve y apártate del pecado y de la maldad. No podemos confundir esta gracia tan hermosa que se nos dio, este perdón de pecados que se nos dio, y continuar una vida que es contraria a la de Cristo. Por eso dijo, haced pues el árbol bueno y sus frutos buenos, o haced pues el árbol malo y sus frutos malos. Él está diciendo, escoge. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día que tomas esa gracia. Gracias que me salvaste, Señor. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a vivir la santidad. Ayúdame a vivir en santidad. Revélate en mí lo que tú quieres de mí. ¿Sabes para qué fuiste tú? ¿Para qué naciste tú? Para que la gloria de Dios se vea en tu familia. ¿Quién es aquí de todos ustedes que están aquí, los que están en las redes sociales? Te quedas, pues, nadie cree como yo. Pues tú crees, así se sentía todos los demás, así se sentía Moisés, todos los demás. Tú fuiste hecho en la imagen de Dios para que se revelara la gloria de Dios. Pero a mí nadie me va a hacer caso. A mí nadie me miran como si yo fuera, como si yo no sé nada, apenas sé leer, apenas sé hablar. Me pongo nervioso cuando hablo. Pero no eres tú el que habla, no eres tú el que canta, no eres tú el que ministra. Dios nomás quiere un vaso que esté dispuesto. Yo me encargo de lo demás. No te preocupes. Y eso es muy cierto, mi hermano. Hay un post que no sé si lo puso el pastor o la hermana Megan, que todos se preocupan de, ay no, pues es que no quiero pecar contra Dios. No te preocupes de eso. Procúrate en amar a Dios. Porque cuando lo amas, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que tomó 39 latigazos, 3 clavos, caminó arribita de 1,5 millas, descalzo, desnudo, una corona de espinas, apenas podía hablar, estaba colgado y los estaba, ¿cómo se llama? No podía respirar bien, estaba extendido y ya no tenía nada que dar. Y lo único que Dios dijo, perdónalos porque no sabes lo que hacen. Y dijo, ya está cumplido. It is finished. Y ahora cuando resucitó con todo poder. Ahora te puso todo ese poder que si tú lo recibes, ahora vive en ti. Ahora cuando estabas atormentado en tu mente, en las dudas, en toda esa cosa, ahora Dios ya te dijo, yo estoy contigo. No temas, no desmayes, que tu fe esté firme en mí. Yo te he dado la gracia. Esa es la hermosa gracia de Dios. Que ahora cuando nadie peleabas, tú peleabas por ti mismo. Ahora dice Dios, yo peleo tus batallas.
batallas. Yo soy el que peleo por ti. Yo soy el que te abro la puerta. Yo soy el que cierro esa puerta, porque yo tengo cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú dices que no eres bueno para nada, pero yo veo un gran profeta, yo veo un gran predicador, yo veo una gran hija mía que va a ir al trabajo, va a ir a las naciones, a las calles y diciéndole: venga, arrepiéntete, Cristo te ama. Estás en el trabajo, ¿por qué te maltratan de esa manera? Es Dios allí peleando las buenas batallas tuyas. Por eso cuando hablamos debemos de hablar en fe. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tenemos un adversario, un diablo que atormenta. Al mundo ya lo tiene. Pero ¿sabes dónde está el diablo ahorita? En la iglesia. Porque no quiere que penetren estas palabras y lleguen al corazón de cierta persona para ser libre. No quieren que... No le hagas caso. Ni él mismo se cree. Tú eres un abatido, que eres esto, que es el otro. Pero Dios dice: ven, déjate enseño, porque por mí dice, porque en él, en Cristo Jesús, dice allí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Necesitas sabiduría, ve a Dios. Necesitas trabajo, clama a mí, que es Jesús. Necesitas cualquier cosa, él está allí. Lo único que él quiere es tu corazón. Y él te va a ayudar a obedecer y ser libre de toda maldad. Mira, con esto termino. Vamos a primera de Juan capítulo 3 y lo termino rápido porque quiero que lo leas y lo veas. 1 John chapter 3, when you have it, say amen. En el verso 4 y 5, y con esto terminamos, hermano, y lo vamos a dejar aquí. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5 dice: y sabéis que él apareció ¿para qué? No, mira, en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Verso 5, ¿qué dice? Con esto terminamos. Mira, dice allí: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. ¿Para qué apareció? Para quitar el pecado. Y te dio por medio de la gracia, y que tu fe esté firme en él. No dejes que el enemigo y el diablo te quite y te perturbe tu mente. Ven a él, arrepiéntete y deja que él te cambie. Amén. Un aplauso al Señor, que se lo merece. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Padre, queremos darte la honra y la gloria, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor. Que tú, Señor, nos has hecho hijos de Dios, nos has dado potestad para ser hechos hijos de Dios, Señor. Que este mensaje penetre las redes sociales, Señor, y libere a aquellas mentes cautivas, Señor, aquellos que no tienen salida de cómo perdonar, cómo ser libres del ciclo del pecado, Señor. Que tú, Señor, por medio de este mensaje les ayudes, Señor. Que tú nos salvaste por medio de la gracia y nos revelaste la gracia y la verdad por medio corporalmente, que de la plenitud estaba en él, que es en Cristo Jesús, Señor. Que si clamamos a ese nombre nos libera de toda maldad. Que tú les ayudes, Señor, nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, para llegar a ser la imagen de tu Hijo, Señor, y caminar en la gloria de él, Señor. Y que tú quites y arranques toda duda y toda maldad, Señor, en la mente de cada uno de nosotros que quiera venir y perturbar, Señor, tu presencia. Derrama de tu gloria esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dios los bendiga. Amén.